La dinamo es el primer precedente del motor eléctrico. Esta es una máquina que convierte energía mecánica en energía eléctrica y fue creada por Antonio Pacinotti en 1860. Por otro lado se tienen las baterías que fueron inventadas por Volta en 1800 y que en realidad constan de dos o más celdas galvánicas. Estos elementos convierten energía química almacenada en corriente eléctrica. No solo pueden proveer corriente, sino que también pueden almacenarla. Es por ello que la evolución de las baterías afecta directamente a la autonomía de los motores eléctricos. En 1837, Thomas Davenport obtuvo la patente para el motor de corriente continua. La única diferencia era que en su motor no usaba un conmutador para obtener la continuidad del ciclo. Más bien hacía uso de unas escobillas y partía el colector, logrando así invertir la polaridad del circuito. Friedrich von Hefner creó el primer motor de tambor moderno. Este dejaba atrás los rotores arcaicos en forma de T que se sobrecalentaban y tenían poco rendimiento. Más tarde, en 1873, Zenov Grame descubrió que aplicando corriente a su generador con múltiples electroimanes se creaba un motor el cual era sumamente eficiente. Por lo tanto, este fue el primer motor usado industrialmente. El efecto que permite convertir luz solar en energía eléctrica es el efecto fotovoltaico, el cual fue descubierto por el físico Alexandre Edmond en 1883. La primera célula fotovoltaica fue creada por el inventor Charles Fritts, utilizando un semiconductor de selenio con una capa fina de oro. Su eficacia era del 1%. Para 1953, físicos de laboratorios Bell descubrieron que el silicio es aún más eficiente que el selenio, así que crearon la primera celda solar práctica que ahora tenía 6% de eficacia. La utilización de celdas solares para alimentar el satélite Vanguard 1 hizo que este tipo de energía obtuviera un apoyo en inversión e investigación por parte del gobierno, para fin de disminuir costos y aumentar la producción. Los materiales necesarios para construir las celdas son dos baterías 18650 y su portapilas, un módulo de carga y descarga para baterías 18650 TP4056, puertos USB hembra y macho y un panel solar. Se hizo fue soldar el panel solar en el módulo de carga-descarga de las baterías. Después de eso se soldó el puerto USB hembra en la salida del V-out. Se conectó el portabaterías al puerto de carga-descarga de las baterías. Los materiales necesarios para construir el motor son un pedazo de palito de madera de entre 9 y 10 centímetros y dos cuadrados de madera de aproximadamente 1 centímetro de lado y dos rectángulos de madera de 3 centímetros de largo por 1 centímetro de ancho. Esas cuatro figuras se pueden obtener de una batalenguas de madera, dos imanes de neodimio, un alambre de cobre magneto esmaltado calibre 25 o similar, cuatro clips de metal, cables caimán y cinta de aislar. Con el palito de madera se va a crear el eje del motor, haciendo dos hoyos en los laterales extremos que le permitirán girar. Después pegaremos las cuatro figuras en el eje, aproximadamente 2 centímetros debajo de alguno de los extremos. Después realizamos el embobinado, dejando de 7 a 9 centímetros de alambre libres, desde la posición donde está la bobina hasta el extremo de uno de los ejes del eje, de tal forma que pueda doblarse el alambre de regreso a la posición de las bobinas. Esto es importante ya que este alambre libre será el conmutador. Se comienza a hacer un embobinado en uno de los lados en un sentido específico, dando entre 60 y 100 vueltas. Una vez dadas las 60 o 100 vueltas de un lado, se hace el embobinado del otro lado, en el mismo sentido, con el mismo número de vueltas y dejando la misma cantidad de alambre libre hacia el otro extremo del eje. Quitamos con una lija el esmalte que tenga el alambre libre, ya que este será quien conduzca la corriente eléctrica. Después doblamos el alambre libre sobre el eje. Se acomoda cada pedazo de alambre libre a un ángulo de aproximadamente 30 o más grados con respecto al centro del eje y lo dejamos fijo con cinta de aislar en los extremos.
Después doblamos los clips en forma que sirvan como sostenes para el eje y los otros dos clips los doblamos de forma que se sostienen a la altura superior al eje y con la inclinación suficiente como para tocarlo, ya que estos conducirán la electricidad al conmutador. Después pegamos los imanes a dos superficies de forma que se sostengan los imanes a la altura del embobinado y que estos queden totalmente fijos. Por último, montamos los clips y las superficies con los imanes sobre una superficie rígida y colocamos el eje con el embobinado sobre los clips. Para demostrar que ambos dispositivos funcionan correctamente, alimentaremos al motor con un voltaje suministrado por el cargador, el cual es aproximadamente de 5 volts. Primero, la energía es capturada por la celda solar y es almacenada en las baterías como energía eléctrica, la cual está disponible en cualquier momento hasta que se conecte un cable USB. Cuando el cable USB se conecta, el puerto de carga y descarga le indica a las baterías que deben suministrar la energía al dispositivo que se conectó, que en este caso será el motor, el cual no presentará ningún movimiento hasta que se le apoye con un poco de giro. Cuando la corriente circula a través del embobinado, sabemos que se produce un campo magnético, el cual entra en contacto con el campo magnético de los imanes. Es por esto que cuando se empuja el motor girándolo hacia alguno de los lados, este comienza a girar de forma rápida, porque la fuerza de los imanes se opone a la fuerza del campo generada por el embobinado, ya que hay un punto en el que tienen la misma polaridad y polos iguales se repelen. La inercia del motor hace que éste gire hasta volver a llegar a ese punto donde la polaridad es la misma y el motor sigue girando. Esta velocidad dependerá de la diferencia de potencial aplicada, el número de vueltas que tenga el embobinado y qué tan intenso sea el campo magnético en los imanes. En este caso, el embobinado es de 100 vueltas y los imanes son imanes de neodimio, los cuales son unos imanes que generan un campo magnético muy fuerte.